Hola a todos y bienvenidos a la Ciencia del Éter. Esta vez vamos a tratar un tema muy interesante. Se trata de los guerreros de terracota, pero desde un punto de vista distinto. No desde un punto de vista arqueológico, sino desde un punto de vista taoísta, para ver todo el simbolismo de todo ese ejército de guerreros de arcilla y qué puede significar toda esa disposición en ese yacimiento y por qué aún no quieren abrir o no se ha abierto lo que es la tumba, esa colina que está como un pequeño montículo donde está enterrado el primer emperador de China. Así que vamos allá. El ejército de terracota fue descubierto en el año 1974 de la forma más inesperada e insólita posible. En aquella época estaban buscando un pozo de agua. No fue ningún arqueólogo, no fue nadie científico, sino que tenían escasez de agua y estaban buscando pozos de agua, escarbando. Fueron campesinos locales que mientras cavaban un pozo, de muchos que cavaron, para buscar agua, cerca de la ciudad de Xi'an, en la provincia china de Shanxi, golpearon con algo duro bajo tierra, algo metálico. Se sorprendieron y al principio pensaban que eran, no sé, fragmentos como de cerámica, pero pronto empezaron a comenzar a aparecer rostros humanos de tamaño real, con armaduras, manos, cuerpos, todo enterrado en una perfecta formación militar. ¿Y si estos guerreros no fueron creados para proteger una tumba, sino para activar un talismán tridimensional? El ejército de terracota es una de las obras más enigmáticas de la historia humana. Más de 8.000 figuras, cada una con un rostro único, alineadas como si esperaran órdenes incluso después de la muerte del emperador. Pero detrás de esta monumental obra existe una teoría mucho más profunda que la simple protección funeraria, una idea que se adentra en la antigua filosofía taoísta y en el concepto de un talismán vivo. Y esto casi nunca lo vas a encontrar. Según textos ocultos del taoísmo temprano, un talismán no era solo un dibujo mágico, era una estructura simbólica capaz de contener energía espiritual, algo así como un condensador. Y cuanto más complejo era el símbolo, más poder podía contener. Y entonces, ¿qué ocurre cuando ese símbolo ya no es un papel, sino que son miles de figuras humanas hechas de tierra? ¿Qué sucede cuando el talismán adopta una forma tridimensional? Los arqueólogos han intentado explicar este ejército como una obsesión del emperador Qin por la vida después de la muerte, pero lo que no se suele decir es que Qin Yuan no buscaba simplemente protección, buscaba trascender, convertirse en un soberano eterno, y no en este mundo, sino en el reino espiritual. Y es aquí donde aparece la conexión más sorprendente, la alquimia taoísta, el mercurio y la inmortalidad, y el verdadero propósito de estos guerreros. Hoy vamos a explorar esta teoría y vamos a mirar a los guerreros de terracota como jamás antes lo habías visto. Para comprender realmente este misterio, debemos de viajar más allá de la historia oficial y adentrarnos en la mentalidad espiritual de la antigua China. Porque para el taoísmo el universo no era solamente materia, era flujo, energía, transformación, y el ser humano podía interactuar con estas fuerzas si sabía cómo armonizar su cuerpo, su espíritu y los elementos del cosmos. Y aquí surge el concepto de la palabra Shen, la fuerza espiritual que habita en todo ser, y también aparece el Qi, la energía vital que impregna la existencia. Pero lo que muy pocos conocen es que los taoístas creían que el Qi podía ser dirigido, almacenado o incluso proyectado más allá de la vida humana. ¿Y qué mayor contenedor podía existir que miles de figuras humanas hechas a escala real? Hoy sabemos que muchas de estas estatuas contienen rastros de pigmentos originales, colores intensos que se perdieron por el paso del tiempo. Pero lo más intrigante es que algunas de estas armas bajo tierra estaban recubiertas por una misteriosa capa de cromo, un metal que no debería haber estado según la tecnología disponible en la época. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Fue realmente
una simple decoración o formaba parte de un proceso alquímico mucho más avanzado. Los textos taoístas describen metales capaces de retener lo que llaman esencia, sustancias que podían mantener viva la energía incluso después de la muerte del cuerpo físico, y entre ellas el mercurio ocupaba un lugar fundamental. En el centro de la tumba imperial, que aún no ha sido abierta, las exploraciones modernas han detectado niveles anormalmente altos de mercurio, cantidades tan grandes que algunos investigadores creen que podía existir un verdadero océano metálico rodeando la cámara del emperador. ¿Para qué un océano de mercurio bajo la Tierra? ¿Y cuál era realmente la función de este metal líquido? Las crónicas antiguas hablan del mercurio como un elemento capaz de representar ríos, mares, corrientes que conectan el mundo terrenal con los reinos invisibles. No era solo un metal, era un medio de tránsito, una vía entre dimensiones. Era como una amalgama entre mundos. Si nosotros hacemos un poco de memoria, en la antigua Grecia estaba el símbolo de Mercurio. Mercurio era el personaje que viajaba y mandaba mensajes de los dioses a la tierra. Era el mensajero de los dioses. Transmitía esta información celestial a la tierra. Así que el mercurio ya desde otras culturas ya ha sido relacionada como intermediario entre lo celestial y lo terrenal. Imagina por un momento esta escena completa. Un emperador obsesionado con la vida eterna. Un ejército gigantesco formado como un campo ritual. Un océano de mercurio que rodea su cámara final. Armas tratadas con sustancias que parecen sacadas de una alquimia imposible. Lo que se ha interpretado como una tumba podía ser en realidad un portal, un mecanismo espiritual diseñado para garantizar que el emperador no solo viviera eternamente, sino que gobernara desde un plano que trasciende el tiempo. Ahora bien, ¿por qué no se ha abierto aún la cámara principal del emperador? La explicación oficial habla de riesgo ambiental, posibles daños irreversibles por la contaminación del mercurio, pero hay quienes plantean otra hipótesis, que abrir este lugar podía liberar sustancias o fuerzas para las que simplemente no estamos preparados. Y no me refiero a la contaminación del mercurio, me refiero a fuerzas espirituales de otro plano. China ha decidido dejar esta tumba intacta, sellada, como si todavía estuviera cumpliendo una función, como si aún siguiera activa. Y aquí llegamos a la pregunta esencial. ¿Era el ejército de terracota un monumento funerario o un dispositivo espiritual gigantesco? ¿Un talismán tridimensional diseñado para proteger al emperador o para activar algo mucho más grande? Ahora exploraremos el significado simbólico del ejército, la disposición geométrica, la numerología taoísta y los misteriosos elementos que podían convertir esta tumba en uno de los mayores experimentos espirituales de la antigüedad. Porque tal vez los guerreros de terracota no están ahí para custodiar al emperador. Tal vez están esperando una señal. Para comprender el sentido más oculto detrás de los guerreros de terracota, debemos entrar en la estructura simbólica del Tao. No basta con mirar las estatuas, hay que mirar lo que representan. El taoísmo no concibe la realidad como un espacio físico limitado, sino como un flujo continuo entre lo visible y lo invisible. Lo que llamamos mundo material es solamente una capa y detrás existe otra dimensión energética donde se tejen los principios fundamentales del universo. Para los maestros taoístas, este segundo plano no era una metáfora, era un territorio real, un lugar que podía ser navegado mediante la práctica espiritual, mediante la alquimia interna y también mediante símbolos ritualizados. Y aquí aparece algo importante, el símbolo. Para el taoísmo no era un adorno, era un puente, una herramienta para modificar la energía del entorno del cuerpo e incluso del espíritu después de la muerte. Los talismanes taoístas funcionan bajo la idea de resonancia, un símbolo físico capaz de conectarse con un principio universal y atraerlo hacia ese plano. Lo que muchos desconocen es que para activar esa resonancia debería existir una estructura precisa, forma, orientación, mineral, intención,
todo era parte de una tecnología espiritual. Y ahora piensa en esto. Cada guerrero tiene un rostro distinto. Cada posición es deliberada. Cada arma tiene un metal trabajado. Cada sección del ejército está orientado hacia un punto cardinal. Nada está puesto al azar. Y si cada figura es un símbolo, entonces todo el ejército es un talismán. Los textos antiguos describen que los talismanes no solo protegían, sino que permitían al alma conectarse con otras realidades. Los maestros hablaban de estructuras que permanecen activas incluso después de la muerte. Esto significaba que, aunque el cuerpo físico muera, la estructura energética permanece funcionando. Ahora bien, la parte más sorprendente es que el taoísmo sostiene que un talismán tridimensional puede servir como vehículo espiritual, un puente para atravesar mundos. Entonces, ¿qué sucede si no creas solo uno, ni 10, sino miles de estos símbolos rituales? ¿Qué ocurre si todos están alineados bajo la voluntad de un solo emperador, que perseguía la inmortalidad? Surge una estructura energética colosal, una obra que no pertenece solo al mundo arqueológico, un artefacto espiritual en pleno funcionamiento. Y aquí aparece la idea más inquietante. Quizá el emperador no esperaba ser protegido por sus guerreros. Quizá esperaba ser conducido, transportado o incluso proyectado hacia otro plano. Porque según los textos taoístas, la muerte no es un final, es una migración, un tránsito hacia otro estado del espíritu. El emperador Kirjuan no buscó simplemente prolongar su vida en la tierra, buscó gobernar en el más allá. Cuando hablamos de más de 8.000 guerreros, no estamos hablando solo de una cantidad militar. En la mentalidad antigua china, los números no son cantidades, son símbolos que conectan con fuerzas cósmicas. Y el número 8 es uno de los símbolos más poderosos en toda la filosofía china. No importa si eran exactamente 8.000, un poco más, un poco menos, representa el 8 multiplicado, expandido, encarnado. El 8 por 1000 es infinito proyectado en la materia. 1000 en el simbolismo chino no es una cantidad, es un modo de decir sin límite, más allá del conteo. Por lo tanto, 8 por 1000, o sea, 8000, significa infinito ilimitado, inmortalidad sin final. No fueron 8000 para proteger una tumba, fueron 8000 para representar el infinito, un ejército que no termina, porque su misión iba más allá de la muerte. Si observamos con atención la disposición del ejército, descubrimos algo sorprendente. La mayoría de los guerreros de terracota están orientados hacia el este. Pero, ¿por qué el este? ¿Por qué esta dirección en particular? En la cosmología taoísta, el este no es solo un punto cardinal, es un símbolo. Representa el nacimiento del día, la aparición de la luz, el comienzo de un nuevo ciclo. El sol nace por el este. La vida, según la filosofía china, comienza con la luz del amanecer. Por lo tanto, orientar miles de guerreros hacia el este no es una decisión militar, sino metafísica. El ejército mira hacia el origen de la vida, hacia el renacimiento. Es una declaración espiritual. Desde aquí empieza mi eternidad. En el taoísmo, el este corresponde al elemento madera, que está asociado con crecimiento, expansión, renovación y juventud eterna. Y recordemos algo fundamental, el emperador Qin no buscaba descansar, buscaba renacer. La tumba no fue construida para un final, sino para un inicio, en otra forma de existencia. Además, el este es la dirección de King Long, el dragón azul, una de las 4 bestias sagradas en la tradición china. Esta criatura representa la protección espiritual, la energía creativa y el impulso vital. Así, un ejército orientado hacia el dragón azul es un ejército orientado hacia la vida eterna. Y, con los ojos de la arqueología, esto fue diseñado como una tumba. Pero desde los ojos del taoísmo fue diseñado como un despertar. Cada guerrero mirando al este funciona como una antena ritual. Cada figura absorbe el primer rayo del sol simbólico. Cada amanecer reactiva el campo espiritual del conjunto, como si cada día este ejército despertara. Y ahora aquí vamos con el material. Los guerreros están hechos de arcilla,
No están hechos de piedra, no están hechos de bronce, no están hechos de mármol. Están hechos de arcilla. Y eso, para la visión taoísta, es profundamente simbólico. ¿Por qué? Porque la arcilla proviene de la tierra, del elemento que el taoísmo representa: estabilidad, materia, cuerpo físico, el mundo manifestado. En otras palabras, la arcilla simboliza el cuerpo humano encarnado. No es una simple elección práctica, es una elección simbólica deliberada, un ejército hecho del mismo material que los hombres, pero destinado a permanecer más que los cuerpos reales. Los cuerpos mueren, la arcilla permanece. En la tradición taoísta, la tierra es el punto donde el cielo y el inframundo se conectan. No es solo el suelo, es el plano que sostiene la existencia física y la transforma en algo perdurable. Por eso, crear figuras humanas con tierra es reproducir la estructura del ser encarnado. Cuerpo dentro del cuerpo, materia que imita la materia. La arcilla es el material ritual por excelencia porque absorbe energía, como una memoria mineral, como un recipiente espiritual. La representación de la forma humana en arcilla es lo mismo que una antena espiritual. Las escrituras antiguas ya hablan de formas capaces de recibir el Shen, el espíritu, y siempre están hechas de barro, tierra o cerámica ritual, porque la arcilla no solo representa el cuerpo, lo sustituye. Es un doble, es una presencia, es un receptáculo. Ahora, miles de receptáculos, miles de cuerpos sustituidos, un ejército completo capaz de seguir funcionando incluso cuando la carne desaparece. Los cuerpos reales se descomponen, pero la arcilla permanece durante milenios. La materia mortal desaparece, pero su representación simbólica sigue activa. Si el objetivo de Qin Yuan era trascender el cuerpo, nada más adecuado que cuerpos hechos de tierra, que subsistirán más que el suyo propio. No es una tumba, es una reencarnación mineral. Si la arcilla representa el cuerpo, el metal representa la fuerza activa que lo atraviesa. En el taoísmo, los 5 elementos no son materiales, son procesos energéticos. Y en este caso, el metal representa dirección, concentración, filo, el poder de cortar y la energía que lo canaliza. El metal no solo corta la materia, corta la realidad. Esto significa que cada figura tiene un canal energético, una vía de acción, una dirección espiritual. Son miles de conductores listos para activar el flujo. La pregunta no es por qué tenían armas, la pregunta es qué se suponía que hicieran esas armas en el plano espiritual. No eran armas para luchar contra enemigos humanos, sino herramientas para abrir caminos que aún todavía no comprendemos. Y ahora vamos a ver qué esconde la cámara central del emperador Qin. Las exploraciones modernas han detectado niveles muy altos de mercurio en el interior de la tumba. Pero ¿por qué mercurio? ¿Por qué llenar el interior de una tumba con uno de los metales más peligrosos y tóxicos de este mundo? El mercurio no era únicamente un mineral, era un metal vivo, el metal que fluye, el metal que nunca descansa. ¿Por qué? Porque representa la transformación eterna, la transición, energía cambiante. El mercurio no se solidifica fácilmente, siempre intenta escapar, fluir, transformarse, y esto, para el taoísmo, era el símbolo perfecto de inmortalidad. El mercurio era especialmente buscado porque unía lo sólido con lo líquido, igual que el espíritu une el cuerpo con el más allá. Era un mar destinado a transportar la esencia del emperador más allá del tiempo, protegido por un ejército que nunca duerme y está orientado hacia la vida eterna. Hoy en día, la ciencia moderna, el equipo de arqueólogos que está en ese yacimiento confirma los niveles altos de mercurio y advierte que abrir la tumba sería extremadamente peligroso. Pero, para los taoístas, ese peligro era precisamente la prueba de su poder. Solo quien estuviera preparado espiritualmente podía atravesar ese umbral. El mercurio es el río que separa la vida del espíritu, un océano creado especialmente para el emperador Qin. La cámara central, donde reposa el emperador Qin, jamás ha sido abierta, y no por falta de interés arqueológico,
sino porque las autoridades chinas han decidido mantener ese lugar exactamente como ha estado más de 2000 años, así, cerrado. Pero ¿por qué tanta cautela? ¿Qué existe ahí dentro que no puede ser revelado todavía? La versión oficial suele decir que abrir la tumba dañaría los restos y destruiría la estructura original. También mencionan altos niveles de mercurio peligrosos para los arqueólogos. Todo esto es cierto. Bien, yo estoy de acuerdo, pero eso no responde la respuesta que estamos buscando nosotros. ¿Qué hay más allá? ¿Por qué no quieren abrirla de verdad? Y la respuesta la podemos encontrar aquí. Según la tradición china, considera que ciertos lugares sagrados siguen activos. Y la tumba del emperador no es la excepción. Es un complejo espiritual diseñado por el hombre más obsesionado con la inmortalidad en la historia de China. En muchas tradiciones, sellar no es lo mismo que esconder. Sellar es mantener activo, impedir que algo se escape, conservar una función espiritual en continuo funcionamiento. Y si la tumba permanece cerrada, ¿esto qué significa? ¿Que todavía cumple su propósito? ¿Qué ocurriría si la tumba se abriera? ¿Liberaría toxinas o liberaría algo más? ¿Se interrumpiría un proceso o se activaría otro? El silencio oficial no es casual, es una decisión deliberada, una forma de respetar algo que aún permanece vivo, aunque esté bajo tierra. La tumba del emperador no está cerrada porque esté muerta, está cerrada porque aún sigue viva. Hoy, después de más de 2000 años, el ejército de terracota permanece en silencio. Pero este silencio no significa ausencia, significa vigilia. Ahí descansa un complejo espiritual que combina alquimia, cosmología, numerología, tecnología ritual, miles de cuerpos de arcilla orientados hacia la vida eterna. Armas que no fueron creadas para matar, sino para conducir energía. Un océano de mercurio que no representa la muerte, sino el tránsito hacia otra forma de existencia. Y la tumba sellada no por olvido, que podría seguir cumpliendo su función incluso ahora. Así que no estamos observando una tumba antigua. Estamos frente al mayor experimento ritual jamás concebido en la historia. Un experimento que solo se hizo en ese periodo concreto y hasta la fecha no sabemos si se ha repetido en alguna otra zona. Si algún día esta estructura se activa completamente, no sabemos verdaderamente lo que puede pasar. Ahí está el verdadero misterio. ¿Por qué esa insistencia del gobierno chino de no abrir esta tumba? De no romper el sello que permanece hermético dentro de la tumba del primer emperador de China. Saben que ahí se está haciendo una función que les da miedo que se interrumpa, que le tienen mucho respeto. No quieren fastidiar algo, no quiere que se les fastidie lo que hay ahí dentro, no sea que le rebote contra ellos. No quieren que sea contraproducente contra ellos mismos. Así que ahí está, activa pero sellada. Y aquí dejo el vídeo de hoy. Comenten, compártanlo. Espero que os haya gustado. Es una versión distinta del yacimiento de los guerreros de terracota desde una visión taoísta, no arqueológica, que a mí me parece muy interesante. Yo estoy convencido de que el verdadero motivo que hay detrás de estos yacimientos es más allá de lo puramente material. Siempre hay otro plano que está por encima de este, que gobierna este mundo, y ahí es donde nos tenemos que centrar. Y nada, aquí me despido y nos vemos en otro capítulo de La Ciencia del Éter. Hasta pronto.